y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Hoy vamos a continuar un estudio acerca de lo que es el depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. Óigase bien este tópico, que es de suma importancia que usted lo pueda entender. El depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. Vamos a ver esto. La fe fundamentada en la verdad absoluta de Dios es un factor determinante para tener vivencia ante un mundo escéptico. Voy a dar una breve explicación de lo que es una verdad absoluta y lo imprescindible que es el conocerla y caminar en ella. La Biblia está llena de verdades escritas bajo dos tipos de inspiración. Una es teuneuto, que aparece en Timoteo, y la otra es fenómeno, que la escribe el apóstol Pedro en su primera de las epístolas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero leer este párrafo para explicar lo que es una verdad absoluta, es una verdad verdadera. Eso está escrito en Juan 14:6. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese término, yo soy, ese término cuando Jesús dice yo soy, se conoce como el primer pronombre personal, que en el lenguaje teológico indica lo absoluto, lo único. El término él, cuando se refiere al camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, en relación al camino, es un artículo determinado que confirma lo absoluto en el yo soy, que se viene tratando en el pasaje. El término la, en relación a la verdad, la vida, en relación a la verdad y a la vida, por igual es un artículo determinado que confirma lo absoluto del yo soy que se viene tratando. Es decir, el término yo soy, con los artículos determinados él y la, determinan que Jesús es la única opción para llegar al Padre. No hay más camino, no hay otra verdad, no hay otra vida sino Jesús mismo. Punto. Esto es un requisito sine qua non para llegar al Padre, algo que no lo puedes pasar por alto, no lo puedes evadir. 2 más 2 son 4. Punto. Esto lo presento, esta lectura la presento a modo de introducción para mostrar los valores y ese principio que es sine qua non, que está implícito en la verdad absoluta de Dios. O sea, mi sentir es el de Pablo. Admiro mucho al apóstol Pablo como maestro, como escritor. Lo admiro mucho. Mi sentir es como el de Pablo. Que la iglesia conozca, ingiera y digiera. No ingerir, sino digerir. Una cosa es que yo escuche algo en el sentido de lo que es ingerir. Lo escuché, lo tomé, pero no lo viví. No lo digerí. Eso no fue una verdad en mi vida. No formó mi carácter. No hubo cambios en mi ser. Por tanto, no hubo una manifestación de una presencia de la gloria de Dios en mi vida. No hubo una vivencia de las verdades del Espíritu en mí. ¿Por qué? Porque simplemente ingerí, pero no digerí. Y que al ingerir y digerir se nutra, nos podamos nutrir con la verdad absoluta de Dios. Dios, de esto trató Pablo. Esto es un trato que el apóstol Pablo en sus cartas escribe a los colosenses. Vamos a leer qué es lo que Pablo le escribe a los colosenses. Dice Pablo, cito: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de los cuales ya habéis oído por la palabra verdad, por la palabra verdadera. Acá la palabra, este término verdadero tiene que ver con lo absoluto, por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo para vosotros, quienes también nos han declarado nuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, observe el término conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oigas esto, ¿qué es lo absoluto? ¿Qué es lo absoluto? Desde la perspectiva teológica, es lo que no cambia, no se devalúa, no expira, lo que se sostiene y se mantiene en sí mismo, lo que permanece, lo que no caduca, no mengua, no se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo inigualable, lo insuperable, la esencia, la sustancia misma, lo absoluto, es Dios. El interés de Dios, oiga bien esto, el interés de Dios, esto me llamó mucho la atención, trató Dios conmigo en lo personal esto. El interés de Dios es que como creyentes descubramos lo absoluto de Él, que está plasmado en las Escrituras. La iglesia está llena de lectores bíblicos, oído, lectores bíblicos, pero muy pocos tienen un tren de estudio, un tren de investigación, que es donde se conoce y se obtiene la verdad absoluta, no leyendo, es estudiando las Escrituras. La iglesia está llena de lectores bíblicos, no de estudiosos de las Escrituras. La Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio, se lee para estudiar. Tuve la oportunidad de pastorear una iglesia por 2 años, de 800 personas, y siempre que alguien lo escogía, yo lo escogía, para leer un párrafo bíblico en nuestros servicios a Dios, pues él sabía de parte del maestro Doriteño la responsabilidad que tenía de no solamente leer, sino de tener la capacidad de disertar y explicar lo que está leyendo. O sea, usted a mí no me viene a mí a subirse al púlpito a leer un párrafo bíblico para cubrir un espacio en un tiempo para decir que le hicimos culto a Dios. Leíste el pasaje, cerraste la Biblia, entraste en muletilla, a su nombre, gloria, fuerte la paz al Señor, Maranata, Cristo viene, Maranata, y te quedaste allí, espérate. Tú me leíste la Biblia, me leíste un párrafo bíblico, sí, explícame cuál es el pensamiento de Dios allí, cuál es el mensaje de Dios, qué es lo que Dios quiere transmitir allí, porque es allí donde yo voy a depositar mi fe. Yo tengo que descubrir si lo que me está leyendo es una promesa, es una bendición, es un legado, es una verdad trascendental, es una verdad circunstancial. Yo tengo que descubrir qué es eso, quién lo dijo, que es el emisor, a quién se lo dijo, que es el receptor, qué se dijo, que es la comunicación, por qué se dijo que es la causa de la comunicación. Y tengo que descubrir también el cronista, quién fue el que escribió el asunto, el contexto histórico, la idiosincrasia, si hay alguna alegoría, alguna figura retórica allí, si lo que estoy leyendo tiene que ver con una parábola, con una sinécdoque, con una prosopopeya, con un simil, con alguna figura retórica. Yo tengo que descubrir qué es lo que estoy leyendo, o sea, estudiar, tomar en cuenta la hilación del pensamiento, qué se viene diciendo, por qué se viene desarrollando el pasaje. Entonces, no es leer Biblia, es estudiar las Escrituras. Dios se interesa más por los que estudian que por los que leen.
Por esta causa trasladó a Felipe y lo colocó al lado del eunuco, ¿te acuerdas? El etíope, porque no entendía lo que leía. Dios está más interesado en que tú estudies y no que leas. El eunuco leía y se le acercó Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y dice la Biblia que Felipe se puso al lado y se montó al lado, se subió al carro con el eunuco y le dio una cátedra desde Moisés hasta Jesús. Y entendió, dice, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí o de otro? Le pregunta el eunuco a Felipe, y Felipe le da una cátedra desde Moisés hasta Jesús. Y dice que se aceptó el plan de salvación porque fue claro en la explicación que dio y en el momento fue bautizado. Porque Dios está más interesado en que tú estudies, no que leas. Lo que va a traer resultado en la vida de fe de un creyente es estudiar las escrituras, descubrir el pensamiento de Dios. ¿En qué verdad yo estoy depositando mi fe? Le voy a adelantar algo. Lo que es una verdad circunstancial y lo que es una verdad trascendental. Me dijo alguien, maestro, la Biblia dice que lo que yo ponga a la planta de mis pies será mío. No, eso lo dice la Biblia, eso está escrito bajo un tipo de inspiración, pero eso no es una verdad que te pertenece a ti. Eso fue algo que Dios le dijo, fue a Moisés, y fue algo circunstancial en Moisés, pero eso no te sirve a ti porque eso no es trascendental. Cuando Moisés muere, Dios le dice a Josué lo mismo que le dijo a Moisés. O sea que la verdad circunstancial que fue para Moisés pasó a ser trascendental para Josué, pero sigue siendo circunstancial en Josué porque a mí tampoco me sirve. A menos que Dios me diga, que acuerde lo que le diga a mi siervo Moisés y a mi siervo Josué, que todo lo que pisara la planta de sus pies era de él. Y Señor, haz tú lo mismo, pisa ese terreno. Entonces cuando yo voy a hacer lo que Dios me dijo, porque la verdad circunstancial que fue para Moisés pasó a ser trascendental en Josué, siguió siendo circunstancial en Josué y pasó a ser trascendental para mí, porque Dios me dijo que lo hiciera, pero sigue siendo circunstancial en mí porque a ti tampoco te sirve. Maestro, la Biblia dice que en el Señor Jesucristo será salvo de tu casa, mi familia está en la promesa. No, eso fue una verdad que se le dio fue al carcelero de Filipo, eso no es una verdad para ti. Eso es algo circunstancial en el carcelero de Filipo, eso no es una verdad para ti. ¿Ya? Entonces, ahora, que se dé el caso de que Dios salve a toda una familia porque se convirtió uno, está bien, eso es un designio de Dios, pero eso fue algo que le dijo Pablo al carcelero y se cumplió en él, y toda su casa fue convertida, se convirtieron y fueron todos bautizados. Ahí tenemos el problema. ¿Cómo descubrimos eso? Estudiando las escrituras. ¿Cómo descubro la diferencia entre una fe, una promesa y una bendición? Porque cuando tú depositas tu fe, ya, en una promesa, cuando la Biblia no está llena de Dios no promete nada. En el Nuevo Testamento las cosas ya están cumplidas. Dios no promete sanarte, ya Él te sanó. Dios no promete bendecirte, ya Él te bendijo. La única promesa que la iglesia tiene es la venida de Jesucristo, que está en el tiempo de Dios, donde la iglesia tiene que esperar. La esperanza que la iglesia tiene en la venida de Cristo, donde la iglesia tiene que esperar. Pero todas las cosas en Dios, en el Nuevo Testamento ya están escritas, ya están hechas, ya se cumplieron. Todo lo que tienes que creer, lo que ya fue hecho posicionalmente para usted, en la posición que usted tiene, para que posicionalmente eso es una verdad en usted. Ahora, Dios se interesa más en los que estudian, ya lo dije, que por los que leen. Por esta causa trasladó a Felipe y lo puso al lado del eunuco. Pedro, el apóstol, dijo que el estudiar la palabra es un ministerio que lleva implícito un llamado, una vocación, una dedicación, una entrega, un compromiso, una responsabilidad que nos llevará a descubrir y a tener iluminación de los misterios de Dios que están reveladas en su palabra. Óigame, miren el escrito del apóstol Pedro. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, esto lo escribe Lucas en relación al libro de los Hechos, dando testimonio de lo que sucedió entre los apóstoles. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra, observe este término, la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, mira cómo le llama Pedro, un ministerio. No vamos a descuidar el estudio de la palabra por estar atendiendo las mesas, viudas, pobres y menesterosos. No lo vamos a hacer. No es el trabajo nuestro. Lo nuestro es preparar al pueblo, instruir al pueblo para que ellos vayan en el trabajo. Solo en lo absoluto revelado e iluminado en la vida del creyente es que Dios por el Espíritu va a desarrollar su propósito. Mire, vuelvo a repetir, solo en lo absoluto revelado e iluminado en la vida del creyente y que el creyente deposita su fe en esta verdad absoluta, es que Dios por su Espíritu va a desarrollar su propósito en la vida de un creyente. Lo absoluto de Dios es lo que va a traer un promover de parte de Dios en el creyente para el establecimiento del reino. Oiga esta verdad, no me la deje de entender y agarrar. Toda promoción viene como producto de un ascenso. Vuelvo a repetir, toda promoción viene como producto de un ascenso. Cuando nosotros hablamos de un ascenso, estamos hablando de niveles de autoridad. Cuando hablamos de promoción, estamos hablando de expansión. Estamos hablando de hasta dónde Dios te va a llevar. Entonces, toda promoción, hasta donde Dios te va a llevar, tiene que ver con el ascenso, con los niveles de autoridad hasta donde Dios te ha llevado. Pero toda promoción y todo ascenso viene como producto de la formación de un carácter. O sea, si Dios no logra formar tu carácter y llenarte de su conocimiento, que puedas entender las verdades verdaderas de Dios, la verdad absoluta de Dios, y caminar en esas verdades en relación al propósito que Dios ha desarrollado con tu vida, para cual Dios te escogió, pues, y formas tu carácter con eso, caminas en eso, y cumple con los principios del reino que están en la palabra en relación a la fe, en relación a la autoridad, en relación a la sumisión, a la sujeción, a la obediencia, en relación a la santidad, a la justicia, a tu hogar, para ustedes contar todo lo que tenga que ver con los principios del reino que están en la palabra, que caminas en eso, y él es un hombre leal, caminas en la lealtad, que la lealtad es la integridad integral que el hombre logra vivir en todas las áreas de la vida, y caminas en eso y formas un carácter, pues indiscutiblemente tú vas a ser ascendido por Dios. Dios te va a llevar a niveles de autoridad y te va a dar una promoción, y te va llevando a lugares donde ni siquiera tú esperas llegar, ni siquiera pensaste llegar, y te va a llevar a conocer gente que ni siquiera pensaba conocer. Pero eso viene como producto de ¿qué? De la formación de un carácter. O sea, Señor, úsame. Yo quisiera hacerlo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tienes un carácter formado en la verdad del reino. Y como no tienes un carácter formado en la verdad del reino, no conoces la verdad del reino en relación a quién tú eres, qué tú tienes y qué tú puedes, no tienes una identidad en Cristo Jesús, pues no puedes depositar tu fe en lo que tú no conoces, y al no haber fe yo no puedo hacer nada contigo. Entonces, ahí tenemos el problema, la necesidad que se tiene de conocer las verdades del reino para ser ascendido y promovido por Dios, y que Dios logre alcanzar su objetivo a través de cada uno de nosotros. Ahora, fíjese el deseo de Dios es que nosotros conozcamos las verdades del reino, conozcamos su pensamiento. Dios quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Ese es el deseo de Dios. Maestro, pero es que la Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Espérate. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña la mente del Padre y se lo revela a la iglesia. Porque el deseo de Dios es que tú conozcas cómo Él piensa, para que tú pienses como Él piensa, que tú camines como Él camina, que tú vivas como Él viva. Jesús dijo, el Espíritu tomará de lo mío y te lo hará saber. Porque el deseo de Jesús es que tú caminas como Él caminó, que tú pienses como Él pensó, que tú vivas como Él vivió. Que tú entiendas que todo lo que Jesús fue y es, tú lo eres. Que todo lo que Jesús pudo y puede, tú lo puedes. Y que todo lo que Jesús tuvo y tiene, tú también lo tienes. Eso es lo que Jesús quiere que tú pienses. Entonces, el Espíritu recuerda y enseña y guía a través de las verdades absolutas de Dios. Jesús dijo, cuando el Espíritu de Dios venga a vosotros, Él les recordará, oído,
¿Qué nos va a recordar el Espíritu? ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Quién es el emisor? Jesús. ¿Quién es el receptor? Los discípulos. ¿Qué les está diciendo Jesús a los discípulos? Él les recordará. ¿Qué les va a recordar? Lo que les enseñé en 3 años y medio. Porque si yo a ustedes no les he enseñado nada, ¿qué les puede recordar el Espíritu? Maestro, es que la Biblia dice que abre tu boca que yo te la llenaré. ¿De qué se te abre? ¿De qué se te va a llenar la boca abierta? ¿De mosca o de saliva? De más nada. El Espíritu Santo necesita de que tengas algo en el subconsciente para poderte recordar de lo que Él te enseñó. Entonces Jesús dijo, el Espíritu Santo les recordará. ¿Qué les va a recordar? Lo que les he enseñado en 3 años y medio. Después dice, el Espíritu Santo les enseñará. ¿Qué les va a enseñar? Lo que no les pude a ustedes enseñar en 3 años y medio porque el tiempo es corto. Él les va a seguir enseñando. Y el Espíritu Santo los guiará. ¿Con qué los va a guiar? Con lo que yo le enseñé y con lo que Él les va a enseñar los va a guiar. La palabra guía del griego viene de odegueo. Es la palabra odegeisis y viene de odegueo. ¿Sabe qué es un odegueo? Uno que solía guiar ciegos, agarraba el cieguito por la mano, se lo llevaba, quitaba todo pote, todo perol, todo tropiezo para que el cieguito no vaya a tropezar y vaya a fracasar, se vaya a caer. Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo los guiará con lo que yo les enseñé y con lo que Él les va a enseñar, lo que quiso decir es, Él los conducirá a ustedes a través de todo el camino, mostrándoles mi propósito, mi perfecta voluntad en cada uno de ustedes para el establecimiento del reino y al ir adelante con las verdades del reino, con lo que les enseñé o con lo que les va a enseñar, quitando todo tropiezo para que no vayas a tropezar y vayas a fracasar. Porque venimos de un mundo de fracaso. Para estar en el Evangelio y seguir fracasando, esto no tiene sentido. Entonces, el Espíritu Santo nos va a enseñar y con lo que le enseña nos va a guiar. El creyente gozará de una estabilidad, de una consistencia, de una perseverancia, de una solidez. Es cuando hace de lo absoluto de Dios su fundamento. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y de la roca a la cual él hace referencia es la revelación que Pedro había recibido del Padre en relación a él como el Hijo. Jesús dijo que todo aquel que haga un hoyo muy profundo y consiga la roca y edifique su casa, nunca caerá. Dice, cito, leo para después explicar. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, no el dogma, religión, tradición, paradigma, filosofía, catolicismo romano, principio de ocultismo, poder trascendental, basura, nada de eso. Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetus contra aquella casa, pero no la pudo mover ni la pudo tumbar, porque estaba fundada o fundamentada sobre la roca, según está escrito en Lucas, el capítulo 6, verso 47-48. Según el mensaje que presenta el pasaje en su lenguaje figurado, es retórico, el cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia, la constancia, la perseverancia por motivos y en pro a su palabra en relación al estudio. La roca es la palabra. Estoy tomando en cuenta los elementos de la figura retórica. La roca es la palabra. La casa es la vida misma, nuestra vida. El edificar la casa sobre la roca es hacer de la palabra un estilo de vida, caminar en fe en ella. Esto indica que para que tú caigas o yo caiga, se tiene que caer Dios, porque Dios es la palabra. Nunca, jamás vamos a tener fracaso cuando nosotros depositamos nuestra fe y fundamentamos nuestra fe en la palabra. Pero la roca, ¿cuándo? Cuando cavamos, profundizamos y conseguimos la roca. No cuando simplemente leemos. Cuando leemos una Biblia, leemos un párrafo bíblico y cerramos la Biblia, entramos en muletilla, su nombre, gloria, maranata, que tú vienes, maranata, pues estamos fundamentando nuestra vida en la arena. No cavamos bien y conseguimos la roca. Yo estudio, yo no leo, estudio, escudriño, busco, indago.
palabras por palabra, texto por texto, respeto y relación del pensamiento, tomo en cuenta el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, el cronista, el quién lo dijo, a quién se lo dijo, el por qué se lo dijo, la causa de la comunicación, tomo en cuenta la idiosincrasia, las culturas, los tiempos que se dijo eso, tomo en cuenta que la Biblia es un libro que fue escrito en un lenguaje oriental, no occidental. Las culturas fueron orientales, no occidentales, y tengo que irme hasta allá. Tomo en cuenta la etimología de los términos, busco las palabras en griego, las diferentes, los diferentes significados que llaman la etimología de las palabras en el griego, en el hebreo, escudriño, busco y conozco el pensamiento de Dios, y sobre esos fundamentos mi fe. Entonces, cuando Dios se va a mover, Dios se mueve, viene la intervención del Espíritu, produce sanidades, milagros en relación a una enfermedad, milagros en relación a unas finanzas, y para ustedes contar. Pero cuando deposito la fe en una palabra que Dios dijo, en la verdad verdadera, en la verdad absoluta, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo, no es la interpretación que yo le di a mi propia a la Biblia, según yo creo que eso es lo que quiere decir la Escritura. Que no importa lo que tú creas, tu opinión, ¿qué le interesa eso? Me interesa lo que Dios dijo en relación a la asunto. Óigame, la presencia de Dios por el Espíritu se hará manifiesto en el creyente. Es cuando éste descubre lo absoluto de Dios y hace de tal un estilo de vida en la fe. La verdad absoluta de Dios trae como resultado un mover del Espíritu. La espada es del Espíritu. Al creyente solo le queda es descubrir esa verdad que está en las Escrituras y soltársela en fe al Espíritu para que Él, quien el Espíritu, la ejecute y tengamos resultados. Me preguntó una persona en México, maestro, ¿qué es presencia? ¿Qué es presencia? Y le dije, mira hijo, presencia es una respuesta de Dios en la manifestación de su espíritu para solventar una necesidad o una demanda. Eso es presencia. Presencia es una respuesta de Dios por la manifestación de su espíritu para solventar una necesidad y una demanda. ¿Por qué una necesidad? Hablamos del mundo. ¿Por qué una demanda? Hablamos de la iglesia. Porque la iglesia no vive de necesidad, la iglesia todo lo tiene. La iglesia está completa en Dios. La iglesia tiene demandas. No tenéis porque no pedís. Y cuando pedís no sabéis hacerlo, dice el apóstol. El hombre que más manifestó la presencia de Dios en este mundo fue Jesús. No hubo un lugar, oiga esto, no hubo un lugar donde Jesús llegara que no resolviera los problemas. Ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, los leprosos eran limpiados, le daba a comer a los hambrientos. Búsqueme usted un lugar donde Jesús llegó que no resolviera los problemas. En la única parte que dice la Biblia que Jesús no pudo hacer milagros fue donde no creyeron en él, porque si no hay fe, no hay creencia, no hay milagro. Entendido lo que es fe. Entonces, ¿cuándo la presencia de Dios se va a manifestar a través de un creyente? Jesús dijo, mayores cosas ustedes harán que yo. Mayores. Y no mayores en cantidad. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad. Entendemos que se puede también decir mayores en cantidad porque la iglesia tiene más tiempo en la tierra que Jesús, que tuvo 33 años, la iglesia ya tiene 2000. Pero estamos hablando de calidad, donde se van a manifestar milagros en nuestra vida que ni siquiera se manifestaron en la vida de Jesús. ¿Le quita esto la gloria a Jesús? No, porque Él está incluido en el milagro. Es en su nombre que lo vamos a hacer, por su sacrificio que lo vamos a hacer, por el Espíritu que está en nosotros, que vino a morar en nosotros por su sacrificio. De modo que esto no le quita la gloria a Jesús. Haríamos mayores cosas. ¿Cómo? En la manifestación del Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Pero cómo? En una fe que depositemos en una palabra absoluta, verdadera, que Dios nos dio y que está plasmada en las Escrituras. Yo tomo esa verdad, la creo, es lo que Dios dijo, el pensamiento de Dios. Aquí no importa, repito, lo que tú piensas, lo que yo opino, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Aquí es descubrir qué es lo que Dios dijo. Ese es el trabajo de los ministerios, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que es descubrir la verdad absoluta de Dios, descubrirla y transmitírsela al pueblo y a la iglesia. La iglesia puede hacer llegar a la unidad de la fe. La palabra fe es de la doctrina, del conocimiento del Hijo de Dios, para que caminemos
a un nivel de perfección como Jesús caminó mientras estuvo en la tierra. Ese es el pensamiento de la apóstol. ¿Ya? Entonces, la presencia se manifiesta ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando hay palabra absoluta de Dios en mi vida. Señor, tu palabra dice, Señor, que por la herida de Cristo nosotros fuimos sanados. Yo no vengo a mendigar aquí una sanidad. Yo vengo solo a demandar, Señor, que se cumpla en nosotros posesionalmente lo que posicionalmente ya fue un hecho. Que se cumpla en nosotros esta verdad. Y declaramos, Señor, que eso es una verdad en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Cerramos la oración en fe. Acuérdense lo que le enseñé. La oración de fe se hace una sola vez. Las demás son oraciones de acción y gracia. Gracias, Señor. Porque aunque la sanidad no se ha manifestado en mi cuerpo, yo estoy sano. Porque tu palabra dice, me mantengo en la upumone, en la paciencia hasta que el milagro se manifieste. Señores, la variante de la iglesia en su forma de vivir, esto es lamentable, es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideologías, filosofías, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano y para ustedes contar. Y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo al descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial. Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función un cuerpo en núcleo que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. Reitero, ese es el trabajo de nosotros los ministerios. ¿Se acuerda cuando aquel pasaje dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Oseas 4:6, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, Isaías 5:13. Cuando usted lo analiza de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, lo leímos así y lo sacamos del contexto, porque lo que no me he entendido es que con quien Dios viene hablando son con los sacerdotes de Israel, que les dio la responsabilidad para instruir a su pueblo y le negaron el conocimiento. Por tanto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque ustedes le negaron el conocimiento. Y el texto dice, por cuanto le negaste el conocimiento a mi pueblo, yo los desecho del sacerdocio. No los quiero, los desecho. Si venimos al tiempo de la gracia, Dios constituye 5 ministerios para perfeccionar a los santos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Para el objetivo, perfeccionar a los santos, la palabra catartismo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La palabra fe es conocimiento de la doctrina, a un varón perfecto, catartismo, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo mientras estuvo caminando aquí en la tierra. De eso es lo que está hablando Pablo, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice a mí? Que como ministro, tú que me estás viendo allí, que no estás haciendo el trabajo, no puedes ser desechado por Dios, o ya no fuiste desechado por Dios porque no estás haciendo el trabajo que le corresponde. La mayoría de nuestros ministerios en nuestras congregaciones no tienen un mensaje de formación, tienen un mensaje de aplicación. Bien lo dijo un conocido maestro en el estado de Nueva York, que estuvimos allá en la universidad, dijo, Latinoamérica, mejor decir Sudamérica, mejor decir Venezuela, así dijo, tiene buenos predicadores, pero no tiene teólogos. No hay teólogos en Venezuela. Gente que diserten la palabra profunda de las escrituras porque descubrieron la verdad verdadera, la verdad absoluta de Dios, porque estudiaron las escrituras, porque se fueron, porque aprendieron a hacerlo. Una de las causas por la cual nuestros ministerios, no son todos, pero los hay, no saben estudiar las escrituras, no tienen un mensaje sólido en la verdad verdadera, en la verdad absoluta, porque no la han descubierto. ¿Por qué no la han descubierto? Porque no estudian. ¿Por qué no estudian? Por muchas razones, porque son negligentes, porque no son responsables, porque no entienden las seriedades y las verdades del reino, porque no entienden que tienen que darle cuenta a Dios por todo lo que están haciendo, porque no entienden las verdades del llamado, la responsabilidad de su llamado, pero lo más fuerte es porque no saben estudiar las escrituras. ¿Y por qué no saben estudiar las escrituras? Porque no conocen los códigos, reglas y métodos de interpretación bíblica
que nos presenta la ciencia, la hermenéutica como ciencia para estudiar las escrituras. Ahí tenemos el grave problema grave, de que tenemos gente en nuestros púlpitos, señores, que no saben lo que están haciendo, no tienen un mensaje sólido, no saben predicar cuando su mensaje está lleno de muletillas, dígale que está a su lado, repita conmigo y para usted de contar, basura dentro de nuestra congregación. Señores, es necesario, necesitamos que nuestros ministerios entiendan la responsabilidad que tenemos nosotros de estudiar, de escudriñar las verdades del reino, porque Dios quiere iluminarte su pensamiento que está revelado en las escrituras, para que a causa de ese pensamiento tú formes tu carácter y formes el carácter de los que te están siguiendo. Señores, el hecho de que en la iglesia haya diferentes escuelas en la teología es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Me preguntó una persona, maestro, ¿por cuál escuela se va usted en cuanto al arrebatamiento de la iglesia? Por ninguna, porque cuando enseño escatología, por ende, yo presento las escuelas, ¿ya? Que nacieron de la mala interpretación bíblica, nacieron de la eisegesis. ¿Sabe qué es una eisegesis? Es cuando yo le doy a la Biblia mi propia interpretación. Es cuando nace del hiperliteralismo. ¿Sabe qué es hiperliteralismo? Cuando yo digo lo que la Biblia dice, pero no hay una exégesis. ¿Sabe qué es exégesis? Cuando yo digo lo que la Biblia quiere decir. Nuestros predicadores están llenos de eisegesis. Le dieron su propia interpretación a las escrituras. Ellos no respetaron la ilación del pensamiento. Ellos no respetaron el contexto histórico. Ellos no respetaron la cultura en la que se escribieron las escrituras. No respetaron la etimología de los términos. No respetaron el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de comunicación. No respetaron el cronista. Ellos no estudiaron, ellos no tomaron en cuenta nada de eso. Simplemente leyeron y esto es lo que quiere decir. Esto es eisegesis. Otros, pues simplemente leyeron y así como leyeron, repitieron lo que leyeron. Esto es hiperliteralismo. Pero ¿quién se metió a estudiar hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que Dios quiere decir con, si es una parábola, los elementos de la parábola? Por ejemplo, yo escuché a una persona leer la historia del hijo pródigo que está dentro de una parábola, y la leyó, y después que la leyó, repitió lo que leyó, y cerró la Biblia, y ya está, y punto. Y la gente aplaudiendo, pero no dijo nada. No me dijo nada, explíqueme los elementos de la parábola, a quién representa el hijo pródigo, a quién representa el hijo impródigo, a quién representa el calzado, a quién representa el anillo, a quién representa la fiesta, a quién representa el becerro más gordo de la manada, a quién representa el padre que esperaba al hijo, que representa a Jehová Dios. Hay otra historia que está unida, una hilación de pensamiento con esa, que es el pastor que abandonó 99 ovejas y vino a buscar una, que representa a Jesús. Y hay otra historia que está unida al pensamiento, que también que representa que la mujer que enciende la lámpara para buscar la moneda que se le había perdido, que representa la iluminación del Espíritu Santo. Los tres. El Padre representa a Jehová Dios, el pastor representa a Jesús y la mujer que enciende la lámpara representa al Espíritu. Que eso tiene que ver con la redención, con la regeneración, el plan de salvación de Dios para el hombre en cuanto a su regeneración. Que el hijo pródigo no es el cristiano descarriado como muchos me enseñaron, porque no existía la iglesia cuando Jesús dijo la parábola. Cuando Jesús dijo la historia no existen temas evangélicos todavía. ¿De quién Jesús está hablando entonces? El hijo pródigo representa al hombre caído en Adán que Cristo viene a buscar. El hijo impródigo representa a los judíos, publicanos y pecadores, los judíos, los escribas y fariseos que estaban murmurando porque Jesús comía con publicanos y con pecadores. ¿Ya? Ya sabemos quién es el padre, quién es el pastor y quién es la mujer. El anillo representa autoridad, poder notarial, autoridad, le puso el anillo, poder notarial. Todo lo que es mío es tuyo. El calzado lo distingue de un esclavo a un hijo, lo pasó a ser hijo, ya no es esclavo, ya pasó a ser hijo. El vestido representa la justicia divina y la vida de Dios en él. ¿Ya? Entonces, hay que interpretar la parábola tal y como está escrita los elementos. No es leer Biblia, no es leer, no es hacer exégesis, sino hacer exégesis. No es entrar en el hiperliteralismo, sino entrar en la exégesis bíblica. ¿A quién se le ocurrió la escuela de las diferentes escuelas del arrebatamiento? Cristo viene antes, durante o después de la tribulación. Esto es pre-milenarismo, post-medo o post. Cristo viene antes, durante o después. Hay un solo pensamiento en relación a Dios, o no viene, porque ya se levantó el kingdom now, el reino ahora donde no viene Cristo, ya Cristo no viene. Los que están esperando a Cristo, espérenlo sentados, porque Cristo no viene. Eso es lo que muchos han enseñado.
Pablo dijo todo lo contrario, Pedro escribió todo lo contrario, los apóstoles escribieron todo lo contrario. Cristo, si viene por la iglesia, va a haber un arrebatamiento, lo que no va a haber es rapto, porque la palabra rapto no aparece en la Biblia. Rapto es un arpazo, arrebatar es arpazo, ¿ya? La palabra rapto es llevarse algo en forma repentina usando la violencia, lo que te llevas no te pertenece. Arrebatar es llevarse algo en forma repentina, súbitamente, sin usar la violencia, lo que te llevas te pertenece. Cristo no viene a raptar la iglesia, Cristo viene a arrebatar la iglesia porque nosotros le pertenecemos, Él nos compró con su sangre. Entonces, si hay un arrebatamiento, después viene el juicio de la iglesia, después vienen los galardones, después vienen las bodas del Cordero, después viene la fiesta de la boda, que es el milenio aquí en la tierra. Eso ya muchos no lo están enseñando, eso ya no existe, y eso es totalmente peligroso, peligroso, estar atentando en contra de la verdad del reino, porque eso Jesús lo estableció, eso Jesús se lo informó a Pablo, y Pablo lo escribió bien, escribió claramente la diferencia que hay entre la venida de Cristo para el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo para el establecimiento del reino, que viene siendo el milenio. Entonces, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, hay un solo pensamiento, uno solo. ¿Cuál? El de Dios. Ese es el trabajo de los ministerios. Mi trabajo, tu trabajo, de investigar qué piensa Dios en relación al arrebatamiento de la iglesia y mostrárselo a la iglesia después de descubrir esa verdad y llevar a la iglesia a la unidad de la fe en relación al conocimiento del arrebatamiento de la iglesia, escatológicamente hablando. La salvación se pierde o no se pierde, maestro. Dios tiene que haber un pensamiento. Para Dios se pierde, para Dios no se pierde. Uno de los dos. ¿Cuál de los dos es? Vamos a buscarlo. ¿A quién se inventó? ¿Quién se inventó la pérdida de la salvación? ¿Y quién se inventó de que la salvación no se pierde? Vamos a ver si es un invento de hombre. Uno de los dos tiene que ser un invento de hombre. Uno de los dos tiene que ser de Dios. Vamos a descubrir cuál es el pensamiento de Dios en relación a él. ¿Ya? Ahora, mis hijos, cuando nosotros descubrimos la verdad absoluta, no vamos a meter en graves problemas. Esto es el problema del maestro José Diseño, que se ha metido a estudiar la verdad absoluta y esto ha chocado con muchos intereses de la Santa Iglesia Evangélica. En nuestra Iglesia Evangélica hay mucha paradigma, filosofía, principios de ocultismo, poder trascendental, catolicismo romano, tradición, y para ustedes contar. Y cuando el maestro Briceño o cualquiera que venga con la verdad absoluta a presentarla y derrumbe todas estas cosas y atenten contra los intereses de los que están sentados en el trono, dirigiendo la iglesia ellos, porque no fueron dirigidos por el Espíritu, porque el Espíritu no puede dirigir a nadie si no es a través de la verdad absoluta, dirigiendo a la iglesia, pues ellos van a defenderse, porque le estás tocando sus intereses. Cuando tú le quitas al mono el cambur de la mano, se te convierte en un King Kong, porque estás tocando sus intereses. Entonces, aquí tenemos el problema de Martín Lutero con la Iglesia Universal, es que descubrió la verdad absoluta en relación a la justificación por gracia. Esto tocó los intereses del clero, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas y aún su poder económico, su dinero, que tenían atados a un mundo en la falsedad, siendo fácil de ser controlados, manipulados e intimidados y quitándoles el dinero. Eso está pasando con nuestra iglesia cristiana. Mucha gente que está pastoreando, entre comillas, porque no se puede pastorear una iglesia sino a través de la verdad absoluta, porque lo que están es gerenciando, no están pastoreando, y lo que están es atracando al pueblo de vida armada, descodificando las escrituras, descontextualizando las escrituras, sacando texto de su contexto, rompiendo la dirección del pensamiento, tirando pasajes al azar. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, Daiso dará medida buena, rebosada, revestida en vuestros regazos, porque con ellos van a que bien serán medidos. Jesús no está hablando de dinero. Ahora, que lo puedo tomar para aplicarlo de dinero, es otra cosa, pero Jesús no está hablando de dinero. Sálvame el texto. Jesús está hablando de eso, dará que amor, perdón y misericordia. Eso es lo que Jesús viene hablando. No viene hablando de dinero. ¿Eh? ¿Cómo desfasamos totalmente las escrituras para nuestros propios peculios, para nuestros propios intereses? Entonces, la falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina,
un hombre en las cuales habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira. Fácilmente se puede llevar a todo esto. Entonces hay organizaciones protestantes que velan más por sus estatutos que por la verdad absoluta de Dios. O sea, esos son la tradición de la Santa Iglesia Evangélica. Líderes que levantan preceptos que van en contra de la verdad verdadera de Dios. Jesús dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios preceptos, por vuestras tradiciones. Eso está escrito en Marcos 7:13. Eso es un denominador común en muchas organizaciones, en nuestras iglesias a nivel mundial. En la iglesia reina mucho la ideología que demarca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia, y esto se da y viene como producto de darle una interpretación muy propia a los textos sagrados. A eso se le llama eisegesis. Dicha creencia dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la congregación. La tradición es todo aquello que por años nos han enseñado como una verdad y que reina y predomina en el seno de la iglesia, y a su vez levanta argumentos ajenos al pensamiento de Dios, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera, a la verdad absoluta de lo omnipotente de Dios. No lo deja entrar. Entonces, señores, vamos a estudiar, vamos a escudriñar, vamos a meternos, vamos, no hay tiempo para más nada. Señores, usted fue llamado a esto, los 5 ministerios fueron llamados a esto, a estudiar, a buscar. Mire, esto es impresionante, que usted va a la casa de un pastor, no son todos, pero los hay, ni biblioteca tiene, ni siquiera tiene un libro para consultar, Señores, vamos a estudiar, vamos a escudriñar, vamos a meternos, porque es nuestra responsabilidad. Tenemos que dejar un legado. Yo estoy tratando todos los libros que he escrito, llevarlo a un compendio bíblico. Esto voy a esperar unos 10 años más, unos 10 años más, que el Señor me dé más, tenga más, para hacer un compendio bíblico, por lo menos cuando el maestro que el Señor parta con el Señor, dejar un compendio teológico escrito, ya, porque hay verdades que Dios a mí me está iluminando, que no le iluminó a Schaeffer, a ver cosas, Pillman, los teólogos, ya, pasado. Hay verdades que me las está iluminando a mí, como se las puede iluminar a usted, se las puede iluminar a usted. ¿Okay? Nuestro trabajo es estudiar. Bueno, ok. Hasta nuestro próximo estudio. Estaremos con ustedes. Compartan este mensaje, por favor, no se queden. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.